Yo creo que hay que trabajar para todos los peruanos y lo fundamental es tener memoria, porque un país que no tiene memoria repite los mismos errores y no podemos seguir siendo nosotros un país que repite su historia, porque nosotros, una de las cosas que aprendemos en el colegio, Cristian, es que, por ejemplo, tuvimos la época del caucho, ¿qué hicimos? Lo desperdiciamos. La época del guano, ¿qué hicimos? Lo desperdiciamos. La época de la minería, ¿qué hicimos? Lo desperdiciamos. Entonces, o empezamos a tener memoria y a recordar qué cosa es lo que ha pasado en el país, o vamos a estar condenados a repetir la historia. Yo te preguntaba, cuando tú me dices la memoria, te refieres también a recordar las cosas que no son tan positivas. ¿Qué recuerdas tú del papel de la izquierda cuando llegó el terrorismo a nuestro país? ¿Cuál es tu recuerdo, tu memoria? Bueno, personal era bastante pequeña, digamos, ¿no? Porque tengo 34 años, no viví esa época con mayor conciencia. Pero digamos, yo tampoco. Tú has leído libros, has escuchado la versión acá, has escuchado creo que es importante. La izquierda peruana está probablemente en uno de los momentos más críticos de su historia y sinceramente lo que más me perturba es su falta de conciencia sobre esto. Cuando Keiko Fujimori, o cuando se supo que Keiko Fujimori había recibido no medio millón, $1 millón de Odebrecht para su campaña electoral, y que para introducir todo parte de ese dinero la campaña se había pitufiado, es decir, se había utilizado a personas que nunca habían entregado un cobre a la campaña electoral y que aparecían como aportantes, y se supo después cómo habían presionado a los testigos para que mientan, para que no digan la verdad. Es decir, había miles de gentes en las calles, colectivos, no, a Keiko, a la cárcel, ¿no? Corrupta. Estamos hablando de que Susana Villarán recibió no 1, 10 millones de dólares. Y no solo de Odebrecht, sino también de OAS, de 2 constructoras brasileñas y no una. Y no es que ella lo niegue y sea una calumnia. Ella misma está aceptando que la información es verdadera. Por supuesto que dice que no les dio nada a cambio, cosa que es bien difícil de creer porque solamente OAS recibió 10 años más de concesión por la línea amarilla. Y es cierto que ella dice, yo no me enriquecí personalmente, eso lo acreditará la investigación, pero en términos reales y comparando con Keiko Fujimori, no recibió 1, recibió 10, pitufió, igual que Keiko Fujimori. Y ella misma ha reconocido que ella ha mentido, o sea, su propia actitud ha sido encubridora y su propia actitud, porque el mensaje es, si yo lo niego, todos lo niegan. Todos lo negamos. Entonces, eso es una manera de interferir en la justicia. Entonces, yo no voy a entrar en la discusión de si merece la prisión preventiva. Eso lo van a resolver los fiscales solicitándoselo a los jueces. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no está la gente en la calle? O la indignación depende. Es decir, si la que mete la mano y recibe plata de oro es Keiko Fujimori, salga a la calle y chillo. Si la que mete la mano es Susana Villarán, miro para el techo. ¿Esa es nuestra indignación? O sea, tenemos 2 tipos de indignación o 2 tipos de reacciones frente a lo mismo porque son la expresión del mismo fenómeno, y en el caso de Susana es peor. Keiko Fujimori nunca ganó una elección. Susana Villarán era la alcaldesa de Lima que tenía contratos y procesos de negociación vigentes con OAS y Odebrecht y les recibió dinero y resolvió a favor de ellos. Desde la posición de poder que tenía, el círculo de la corrupción está completo. Entonces a mí me resulta sinceramente increíble que ningún colectivo se haya pronunciado y no haya salido a la calle a hablar fuerte sobre cómo rechazan esta situación. Pero además, de alguna manera esto tiene que obligar a la gente de izquierda a reflexionar sobre lo que ha sido su papel en los últimos años en la historia del Perú. Se olvidan, por ejemplo, de que si Fujimori fue presidente es porque votaron por él 3 sectores: los evangélicos, que incluso eran parte de la plancha presidencial, los apristas y la izquierda. Es más, en las primeras semanas del gobierno de Fujimori hubo gente de la izquierda dentro del gabinete, y eso se lo olvidaron. Es decir, si Fujimori se convirtió en un hombre poderoso, si Fujimori alcanzó el gobierno, fue con el voto de la izquierda. Después se olvidaron del asunto. Y lo mismo pasó luego.
¿Quién hizo presidente a Alejandro Toledo? Un borrachín y ladrón. Que era imposible que nadie que estuviera en su entorno no supiera quién era, pues. Si el aliento a alcohol se sentía. Por favor, ya ese hombre lo hicieron presidente. Pero no solamente a él, luego hicieron presidente a Ollanta Humala y luego hicieron presidente a Pedro Pablo Kuczynski, porque fue con sus votos que esta gente llegó al poder. Pero lo increíble es que en todos los casos no asumen ninguna responsabilidad. Ah, no, yo solo lo hice presidente, ya lo que haga en el gobierno no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? ¿Cómo que no es tu problema? Entonces yo creo sinceramente que la izquierda está puesta en un momento crítico de su propia historia y de su propio rol en los acontecimientos y en los destinos del país. Porque la izquierda tiene valores que aportar a la construcción de un país mejor del que tenemos, pero eso tiene que partir de una sincera y profunda autocrítica sobre su rol, sobre cómo han actuado los militantes de base, la gente simpatizante de izquierda, que es gente correcta, que es gente decente, que no merece lo que está viviendo, tiene que hacer una reflexión sobre cómo se han movido en términos políticos, y los dirigentes tienen que hacer una autocrítica pública de cara a sus militantes. Porque es increíble que estemos en esta situación, porque la izquierda tiene un rol que cumplir en el Perú, pero por supuesto que sí. Pero para eso van a tener que regresar y recordar algunas frases como las de Alfonso Barrantes, el Frejolito, el exalcalde de Lima, que cuando Humberto Martínez Morosini, que en paz descanse, le preguntó provocadoramente en una entrevista: oiga, don Alfonso, ¿y usted todavía cree en la revolución? Y Alfonso Barrantes, con ese estilo tan particular, tan lleno de formas que tenía, lo mira a los ojos, sonríe y le dice: mire, don Humberto, el solo hecho de que en el Perú hay un gobierno decente, eso ya sería una revolución. Harían bien los dirigentes de la izquierda peruana en regresar a ese punto.